Hola, buenos días. Soy Ángel Aguinaga, profesor de programación en CIPSA Bilbao, y este es el quinto vídeo de la serie de vídeos que estamos realizando sobre programación con Visual Scripting en Unity. En el vídeo de hoy vamos a ver lo que es crear nodos personalizados mediante el uso de diagramas anidados, que nos va a permitir, por un lado, simplificar en nuestros diagramas y también, por otro lado, crear diagramas específicos para funciones concretas que vamos a poder reutilizar en otros diagramas como si fueran nodos. Así que vamos a echarle un vistazo. Volviendo a nuestro proyecto, podemos observar cómo con los diferentes GameObjects que hemos ido creando a lo largo de las semanas anteriores, en cada caso, como por ejemplo en el caso del GameObject Player, cada uno de los diagramas que hemos ido creando en cada uno de los componentes Script Machine se ocupaban de realizar una determinada tarea. De modo que, por ejemplo, en el caso del jugador tenemos tres diagramas. Uno, Player Control, que se ocupa del control de movimiento, otro, Player Fire, que se ocupa del control de disparo, y otro, Player Collision, que se ocupa de la detección de colisiones y solapamientos. Es importante que nos demos cuenta que cada uno de los diagramas efectivamente representa un comportamiento de nuestro GameObject completo. Es decir, cada uno realiza su propia tarea y se ocupa de un comportamiento íntegramente. También es importante que nos demos cuenta que cada uno de estos diagramas, en todos los casos, los hemos creado a la vez como recursos, de manera que todos ellos están presentes dentro de la carpeta scripts que podemos ver aquí. Todos los diagramas existen como recursos de nuestro proyecto. Esto es así porque en los componentes, si nos fijamos, tenemos una opción Source, que hasta ahora no hemos hecho referencia a ella, que tiene dos opciones posibles, Graph y Embed. Si nosotros tenemos un State Machine y lo fijamos en modo Source, lo que estamos indicando es que el diagrama que vamos a utilizar existe como recurso, con lo cual podemos o bien crearlo o bien podemos seleccionarlo si es que ya existe. ¿Qué nos permite esto? Esto lo que nos permite es que todos aquellos diagramas que tengamos guardados como recursos dentro de nuestro proyecto, podemos reutilizarlos en componentes Script Machine dentro de otros GameObjects. Con lo cual, si alguno de estos diagramas representara un comportamiento que necesitamos que otro GameObject también siga, lo único que tenemos que hacer es simplemente poner el Script Machine y seleccionar ese diagrama que implementa ese comportamiento. Otra opción distinta sería que pusiéramos Source Embed. Con Source Embed lo que estamos indicando es que el diagrama que vamos a definir dentro de este Script Machine solo existe dentro de este componente. Es decir, sería como si el diagrama estuviera anidado de manera exclusiva al componente, con lo cual no puede ser ni compartido ni seleccionado por ningún otro componente Script Machine en ningún otro GameObject. ¿Cuál es la utilidad de esto? Bien, los diagramas de tipo anidado suelen utilizarse cuando tenemos un diagrama que implementa un comportamiento que es de uso exclusivo para un GameObject. No vamos a reutilizar en ningún otro GameObject. En ese caso, pues sí, podemos coger y seleccionar el embed. Sin embargo, en la mayoría de las circunstancias en las cuales es posible que el comportamiento que estamos diseñando en un diagrama pueda ser reutilizado por otro GameObject, en ese caso lo recomendable es seleccionar Source Graph y definir el diagrama como hemos estado haciendo hasta ahora, es decir, como un recurso más que podemos guardar en la carpeta proyectos y podemos reutilizar en otros GameObjects. Otra cuestión de la que nos tenemos que dar cuenta es que de la misma forma que tenemos diagramas como recursos que implementan comportamientos que podemos querer aplicar en diferentes GameObjects, también puede sucedernos que en estos diagramas en los cuales igual hay comportamientos relativamente complejos, puede que tengamos conjuntos de nodos que nos interesaría poder reutilizar en diferentes diagramas o incluso en el mismo diagrama varias veces sin tener que replicar los nodos una y otra vez. Bueno, pues para eso es para lo que se utilizan los diagramas anidados que nos van a permitir representar nuestros propios nodos. En el caso concreto del GameObject Player, si nos fijamos por ejemplo en el diagrama Player Collisions y lo abrimos, veremos que este es el diagrama que dejamos implementado la semana pasada, en el cual tratábamos por un lado el solapamiento y las colisiones. Para recordarlo un poco, nos centramos en que en concreto tratábamos las colisiones mediante el nodo de evento OnCollisionEnter 2D, que nos permitía detectar las colisiones de nuestra nave contra el bloque y que al darse lo que hacíamos era restarle un punto a la variable local blindaje. De igual manera también implementamos estos dos bloques de nodos en los cuales detectábamos el solapamiento mediante el nodo de evento OnTriggerEnter 2D y
comprobábamos mediante la obtención del tag del componente Collider 2D del elemento contra el que nos solapamos, detectábamos si se trataba de un GameObject de tipo munición o un GameObject de tipo escudo, y en función de ello lo que hacíamos pues bueno era o incrementar en 5 la munición o asignar 10, es decir, recargar el blindaje. Bien, fijaos que en estos dos casos esta parte de aquí, este conjunto de nodos de aquí, está repetido, es decir, si tenemos otros GameObjects que también tienen diagramas en los cuales hay que detectar las colisiones o los solapamientos contra otros elementos, pues muy probablemente este conjunto de nodos nos vaya a hacer falta y vayamos a tener que repetir. Con lo cual, nos podría resultar muy útil poder crear un nodo personalizado que englobase la funcionalidad de estos 5 nodos de manera que pudiéramos utilizarlo como si fueran un único nodo. Bueno, pues para eso precisamente es para lo que sirven los diagramas anidados. Bueno, pues para ello simplemente hacemos botón derecho y seleccionamos en Nesting la opción Subgraph. Bien, como podemos ver aquí se nos ha aparecido como una especie de nodo, pero en principio este nodo, como vemos, pues no tiene ni puertos de entrada de control, ni puertos de salida de control, ni puertos de entrada y salida de datos. No tiene nada, no podemos conectarlo nada. ¿Por qué? Pues porque no tiene asignado internamente ningún diagrama que determine cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas y qué es lo que hace. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que definir un diagrama. Del mismo modo que hemos estado creando hasta ahora diagramas dentro de los State Machine para redefinir comportamientos, ahora vamos a crear un diagrama para definir el comportamiento de un nodo que vamos a utilizar como parte de nuestros diagramas. Bien, para ello, si nos vamos a la ventana del Graph Inspector, podemos ver que nos sale aquí un conjunto de elementos, Source, Edit Graph, que son exactamente los mismos que hemos estado viendo en los componentes Script Machine que hemos añadido en los GameObjects. Con lo cual, aquí podemos, por un lado, seleccionar Embed o Graph, lo que nos permitiría definir un diagrama que va a ser anidado a este nodo, o por otro lado, seleccionar Graph y poder hacer New para, como hemos estado haciendo hasta ahora, definir un diagrama que se guarde como un recurso. En este caso, lo que vamos a hacer es un nodo que nos permita detectar el solapamiento contra GameObjects con un determinado tag. Así que lo vamos a llamar, por ejemplo, onTrigger enter tag. Bien, ya le hemos asignado un diagrama. Es decir, ahora este nodo está asociado a un diagrama que lo tenemos aquí definido. Ahora podemos editar para poder definir tanto los puertos de entrada como de salida que va a tener este nodo, como el comportamiento que va a realizar, que va a implementar. Para ello le damos Edit Graph, igual que hacíamos en los componentes Script Machine, y vemos lo siguiente. Dos nodos iniciales que son Input y Output. Bien, el nodo Input representa todos los puertos de entrada que va a mostrar el nodo al que este diagrama implementa, mientras que el nodo Output representa todos los puertos de salida que va a mostrar el nodo que estamos implementando con este diagrama. Por lo tanto, con estos nodos vamos a tener tanto el acceso a los puertos de entrada como a los puertos de salida. Recibiremos por aquí el control y los datos que el nodo reciba, y por aquí tendremos que retornar los datos y enviar las señales de control que nuestro nodo emita. Bien, para definir los puertos de entrada y salida del nodo tenemos estas pestañas aquí mostradas dentro del Graph Inspector. Por un lado tenemos la pestaña Trigger Inputs. Trigger Inputs nos va a permitir definir los puertos de control de entrada que va a tener nuestro nodo, que puede ser uno o varios. Trigger Outputs nos va a permitir definir los puertos de control de salida que va a tener nuestro nodo, que también pueden ser uno o pueden ser varios. Y luego Data Inputs y Data Outputs nos va a permitir definir los puertos de datos de entrada y de salida que va a tener nuestro nodo. Bien, en el caso concreto que nos ocupa, lo que queremos es definir un nuevo nodo, como hemos comentado, que nos permita detectar el solapamiento contra elementos con un determinado tag. Por lo tanto, para ello vamos a analizar, volvemos aquí a Player,
Viendo el conjunto de nodos que queremos encapsular dentro de este nodo, vemos que vamos a necesitar una serie de datos de entrada y de salida. Por un lado, vamos a necesitar un puerto de datos de entrada que nos permita indicar al nodo, pasarle al nodo, el tag que queremos detectar. Y luego, por otro lado, también necesitaremos un puerto de control de salida que permita al nodo emitir una señal de control cuando se detecte un solapamiento contra un GameObject con ese tag que hemos indicado. Por lo tanto, necesitamos un puerto de datos de entrada y un puerto de control de salida. Bien, volvemos entonces a editar el nodo y definimos lo que necesitamos. Para empezar, un data input al cual vamos a llamarle tag. El key es simplemente un identificador que nos permite darle un nombre a el puerto de entrada. También podemos añadirle una etiqueta que sería en ese caso lo que se mostraría en el nodo una vez que lo veamos. Hay que indicar también el tipo, en este caso sería un string, porque los nombres de tag son un string. Y luego tenemos hide label, ocultar etiqueta, lo que nos va a permitir es que el nombre de esta etiqueta no se muestre en el nodo. Mientras que hash default value lo que nos va a permitir es que en el puerto aparezca una cajita que nos va a permitir escribir directamente el valor de la cadena que queremos comprobar sin necesidad de tener que crear un string literal. Con lo cual vamos a darle hash default value. Bien, ahora mismo si volvemos atrás al diagrama principal, ya vemos como efectivamente nos ha creado un puerto de datos de entrada que se llama tag, como el nombre que le hemos dado, y que tiene la casilla para que nosotros podamos aquí directamente indicar el valor que queremos o podemos querer asignar directamente a ese puerto de entrada. Lo cual no quita para que también pudiéramos pasarle el valor a través de otro nodo mediante un enlace de datos. Bien, volviendo otra vez a la edición, lo siguiente que nos hace falta es un puerto de control de salida, con lo cual vamos a trigger output y le vamos a llamar pues trigger. Podemos ocultar también la etiqueta si no nos interesa y ahí vemos cómo efectivamente nos sale el puerto de control de salida. Nuevamente, si volvemos a player, donde tenemos el nodo que estamos editando, pues ya vemos como aquí tenemos por un lado el puerto de datos de entrada y por otro lado el puerto de control de salida. Fijaos que en este caso el nodo que nos va a resultar es un nodo de evento, puesto que no posee ningún puerto de control de entrada, pero sí un puerto de control de salida, como en el caso del nodo de eventos onTriggerEnter 2D. Hecho esto y ya definidos los puertos de entrada y salida, lo que nos falta es implementar el comportamiento que va a tener este nodo. Con lo cual, vamos a volver al diagrama y vamos a empezar a implementar las cosas. Por un lado necesitamos el nodo de evento onTriggerEnter 2D. A continuación necesitamos obtener el tag, con lo cual pues ponemos collider 2D y buscamos su función getTag. Lo conectamos. Lo siguiente sería comparar el tag que vamos a recibir por aquí, que sería el tag del elemento contra el que solapamos, compararlo con el tag que recibimos por el input, que es el que queremos detectar. Con lo cual necesitamos un equal. Conectamos aquí el tag del elemento contra el que solapamos con el tag del elemento que queremos detectar. Esto nos devuelve un valor booleano que tenemos que comparar con un if, con un nodo if, y finalmente lo único que tenemos que hacer es la línea de control del nodo de evento, lo conectamos al if, tal que el if vamos a conectar su puerto de control de salida true al puerto de control de salida de nuestro nodo. De manera que nos quedaría tal que así. Ahora vemos cómo cuando se produzca este evento se va a comparar el tag del elemento contra el que solapamos con el tag que reciba por el puerto de entrada este nodo. Y si el resultado es cierto, si coincide, sí y solo si coincide el tag del elemento que solapamos con el que estamos buscando, entonces y solo entonces lanzará el control a través del puerto de control de salida. Con lo cual, si ahora volvemos al diagrama, ya tenemos implementado
nuestro nodo. Podemos también incluso darle un nombre. Podemos poner aquí en title, pues, on trigger enter tag 2D. Y finalmente lo único que nos quedaría es conectarlo. Y aquí es donde vamos a ver la verdadera ventaja del uso de nuestro nodo personalizado. Y es que ahora mismo podemos coger y simplemente poniendo aquí el tag escudo, vamos a duplicarlo. Aquí vamos a poner el tag munición. Con lo cual ahora podemos sustituir estos nodos por nuestro nodo personalizado. Y nos queda un diagrama mucho más sencillo. Vamos a probar si todo funciona correctamente. Le damos al play. Y vemos cómo al coger el power up de la munición es el nodo con el tag munición el que nos da una señal de control por el puerto de control de salida, mientras que cuando cogemos el escudo es el nodo con el tag escudo el que nos emite la señal de control. Con lo cual tenemos el mismo comportamiento que teníamos antes, pero claro, ahora pues con muchísimos menos nodos y mucho más simplificado. Una de las ventajas del uso de estos nodos personalizados con diagramas anidados en su interior es que, aparte de permitirnos ahorrar y simplificar los diagramas, también podemos reaprovechar esos nodos en otros diagramas de otros GameObjects en los cuales necesitemos esa misma funcionalidad. Por ejemplo, si nos fijamos en el juego tal y como lo tenemos ahora, nos vamos a dar cuenta de un pequeño defecto que hemos pasado por alto, y es el siguiente. Hemos implementado tanto el power up del escudo como el power up de munición de manera que cuando el jugador los toca, pues estos desaparezcan y el jugador, pues bueno, recargue su blindaje o aumente el número de munición. El problema está que es que si les disparamos, también desaparecen. Y esto es debido al hecho de que en ambos casos los dos GameObjects, tanto el de munición como el de escudo, en el diagrama que utilizan para la detección de colisiones, ambos utilizan el onTriggerEnter 2D, lo cual quiere decir que en el momento que cualquier cosa se solape contra esos dos GameObjects, estos se van a destruir. Suponiendo que no deseamos que los torpedos destruyan los power-up, sino que solo desaparezcan cuando el jugador los solapa, entonces tendremos que modificar el código, tenemos que modificar el diagrama. Para ello, ¿qué podemos hacer? Pues podemos utilizar el nodo personalizado que acabamos de crear. ¿Cómo añadimos este nodo personalizado en otro diagrama? Bueno, pues simplemente, como ya lo tenemos creado, vamos a Graphs y aquí elegimos el nombre del diagrama que implementa el nodo personalizado que hemos hecho, que en nuestro caso es onTriggerEnterTag. Le damos y automáticamente aquí nos aparece el nodo personalizado. Así que ahora lo único que tenemos que hacer es simplemente reemplazar el nodo de evento onTriggerEnter 2D, colocarle el tag correspondiente al jugador. En el caso del player, el tag es jugador, con lo cual pues simplemente editamos y ponemos jugador. Y ahora sencillamente lo conectamos y ya está. Habida cuenta que hemos modificado este diagrama y que este diagrama es el mismo tanto para el GameObject de la recarga de munición como el GameObject de la recarga de escudo, en el momento que yo modifico el diagrama, este cambio se va a aplicar a los dos GameObjects, con lo cual, si yo ahora le doy al play, vemos que ahora al disparar, los GameObjects de los power-up ya no se destruyen. Sin embargo, si me solapo con ellos, se destruyen. Con lo cual, lo que hemos conseguido aquí es que los GameObjects de los power-ups se destruyan, pero solo cuando se solapan contra un GameObject cuyo tag es jugador. Con lo cual, hemos reaprovechado nuestro nodo personalizado para controlar los solapamientos tanto en el GameObject del jugador como en los GameObjects de los power-ups. Y con esto llegamos al final de este quinto vídeo de la serie de vídeos de programación en Visual Scripting para Unity.
En el siguiente vídeo veremos el uso de nodos de lanzamiento y captura de eventos personalizados que nos van a permitir establecer comunicación entre diferentes diagramas, bien dentro de un mismo GameObject o entre distintos GameObjects. Hasta entonces, gracias por estar ahí, permanecer atentos y nos vemos.